¿Qué significa leer en realidad? Solemos pensar que es algo bastante simple, ¿no? Pero, bueno, hoy vamos a desentrañar una idea que es mucho más profunda y, la verdad, fascinante. Vamos a descubrir que leer es todo un universo, mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Y aquí está la clave de todo, esta frase. Leer es mucho más que decodificar letras. Miren, por muchísimo tiempo se pensó que leer era básicamente una habilidad para juntar sonidos y ya. Pero ¿saben qué? Esa idea se queda muy pero muy corta. Hoy vamos a entender por qué. Aquí vemos la diferencia fundamental. Por un lado, decodificar es, digamos, el primer pasito, una habilidad mecánica. Pero construir significado, eso es otra cosa. Es un acto cognitivo, es cultural. Es justo ahí donde pasa la verdadera magia. No solo estamos viendo palabras, sino que entablamos un diálogo con ellas, conectando esas ideas con nuestras propias vivencias. Y bueno, para entender cómo construimos ese significado, primero tenemos que ver la lectura como lo que realmente es, un acto cultural. Cada persona que lee trae consigo su propia historia, su bagaje, una forma única de ver el mundo. Y todo eso está arraigado en su entorno. Esta idea cobra vida de una manera increíble en un país tan diverso como el Perú. A ver, pensemos en un estudiante de Sicuani, en plenos Andes, cuya lengua materna quizás es el quechua. Su forma de interpretar una leyenda va a ser completamente distinta a la de alguien en la selva de Juan-Huey o en la costa de Trujillo. Pero ojo, lejos de ser un problema, esta diversidad es una riqueza tremenda que potencia la comprensión. Ok, ya establecimos el porqué. Ahora pasemos al cómo. ¿Cómo se desarrolla esta habilidad para construir significado? Bueno, el modelo nos presenta un marco de trabajo, que es simple pero súper poderoso, y se basa en 3 capacidades clave. Pensemos en estas 3 capacidades como si fueran herramientas, ¿sí? Herramientas que un lector experto usa todo el tiempo. La primera, obtener la información que está ahí, a la vista. La segunda, inferir, o sea, leer entre líneas, ver lo que no está dicho directamente. Y finalmente, la tercera, reflexionar, dar un paso atrás para analizar y hasta cuestionar el texto en su totalidad. Ahora sí, viene la parte más emocionante. Vamos a ver cómo este marco teórico cobra vida en aulas de verdad, en distintas partes del Perú. Esto nos va a demostrar que no es solo teoría, para nada, sino una práctica viva y súper relevante. Empecemos nuestro viaje en la costa, en Trujillo, y con los más chiquitos. Ellos no necesitan un libro súper complejo para empezar a desarrollar estas habilidades, porque un texto puede ser cualquier cosa que comunique un mensaje, incluso un objeto de su cultura local. A ver, imaginen a los niños viendo un afiche de marinera. Pues, sin darse cuenta, aplican las 3 capacidades. Primero, obtienen los datos básicos, ¿no? La fecha, el lugar. Luego, infieren el orgullo en los gestos de los bailarines, el significado de esos trajes tan coloridos. Y por último, reflexionan. Conectan esa imagen con los bailes que han visto en su ciudad. Están construyendo significado a partir de su propia cultura. ¡Genial! Ahora, viajemos a la sierra, a Sicuani. Aquí el contexto es totalmente distinto. Estamos en una comunidad bilingüe, con una tradición oral quechua muy fuerte. Por lo tanto, el enfoque de la lectura tiene que reconocer y sobre todo valorar esa herencia. Aquí, los estudiantes no solo están leyendo una historia, se están conectando con su propia cosmovisión. Infieren el significado profundo del Apu, ese espíritu de la montaña, y reflexionan sobre cómo esa creencia sigue vivita en sus familias. La lectura se transforma así en un acto poderosísimo de afirmación cultural. Y nuestro último ejemplo nos lleva a la Amazonía, a Juan-Huey. Aquí vamos a ver cómo estas capacidades son cruciales para analizar textos modernos, llenos de datos, una habilidad que es, bueno, fundamental en el mundo de hoy. Y esto es clave, ¿eh? Los estudiantes no son consumidores pasivos de información. Claro, obtienen los datos, pero también infieren porque se usó un color de alarma o el icono de un árbol cayendo. Y lo más importante de todo, reflexionan sobre si esa información es confiable y cómo impacta directamente en el territorio que ellos mismos habitan. Todos estos ejemplos nos van llevando hacia el propósito final de enseñar a leer de esta manera, porque al final del día es una habilidad que va mucho, mucho más allá de la escuela. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es el punto?
¿Por qué es tan importante que se desarrollen estas capacidades en todos los estudiantes, sin importar si están en la costa, en la sierra o en la selva? El punto crucial es este. Leer así es formar ciudadanos. Formar personas que no solo aceptan la información que les llega, sino que la cuestionan, la interpretan desde su propia identidad y la usan para participar activamente en su comunidad, fomentando la empatía y la creatividad. Y cerramos con esta idea que es muy poderosa. Leer no es un acto pasivo de recibir información y ya está. No. Es una conversación activa, transformadora, con las ideas, con las culturas y con las historias que nos rodean. Es quizás la herramienta más importante que tenemos para comprender y participar en el mundo.